Evangelio de hoy sábado 9 de noviembre del 2024. La Iglesia conmemora dedicación de la Basílica de Letrán. Esta basílica es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias del occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. Su nombre original es Basílica del Santísimo Salvador. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, construye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Primera lectura. Ustedes son el templo de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 3, 9 al 11, 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edificó. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Del Salmo 46, entre paréntesis 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa, temiendo a Dios. Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios. El Señor es Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya. Evangelio. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Del Santo Evangelio, según San Juan, 2, de 13 al 22. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción de ese templo, y tú
¿vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestro corazón para discernir estas Escrituras. Revitalicemos nuestros templos desde la resurrección. Ese es el mensaje que nos da el Señor. Sin fe en la resurrección, nuestros templos serían meros edificios, lugares muertos, incluso en contra de la vida en plenitud que nuestro Padre quiere para todos. Con justa razón, desde los inicios del cristianismo, existía la convicción de que cualquier lugar de culto tenía sentido únicamente si éste guardaba una relación profunda con la resurrección del Señor. Juan expresa esta convicción casi a la perfección cuando precisa que el templo no es un mercado, es decir, que no debe convertirse en una especie que se rija por la compraventa de lo sagrado, donde el mejor postor se lleva la ganancia más grande. El templo tiene que ser la casa del Padre, el lugar donde se encuentran los hombres que quieren ser más allegados y unidos. Por otro lado, la reconstrucción o construcción de cualquier espacio que precise ser sagrado solo es posible desde el Señor resucitado. La única y la mejor manera de hacer del templo un espacio donde habite Dios es el compromiso por la vida en todas sus dimensiones, con todas sus consecuencias, incluidos sus desafíos. En la ciudad de Jerusalén fue una importante capital religiosa para los judíos, porque ahí se encontraba el templo, gracias al cual se generaban ingresos. También era considerado el único sitio donde habitaba Dios. Por eso, para los sacerdotes fue un sacrificio la irrupción de Jesús. El enojo del Mesías deja en claro que se había perdido el sentido espiritual del recinto sagrado, pues ya no generaba un espacio de encuentro entre Dios y su pueblo. Restablezcamos ese sentido espiritual que hace falta. Que tengan buen día.